Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al vestuario de relevo. Yo sé que esto lo digo muchas veces cuando presento a la gente que pasa por este espacio, pero es que el nombre de hoy es de un nivel de mítico que yo ya no sabría ni cómo definirlo. O sea, cuando uno piensa en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y en un deporte en España, en un deporte entero y verdadero, el primer nombre que se viene a la cabeza es el de Rafa Pascual. Rafa Pascual, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Pues que, bueno, ahora hablaremos bien de la dimensión tuya como deportista. En estas entrevistas siempre la primera pregunta, este programa se llama El Vestuario de Relevo. ¿Para ti qué significa la palabra vestuario? Pues para mí, que soy un deportista de equipo, significa mucho, significa un montón de cosas, ¿no? Desde hablar de los entrenadores, como hablamos muchas veces, de los líderes, de los capitanes, del por qué, dónde tienen esa fuerza, pues radica ahí en el vestuario muchas veces. No solo en el campo, que hay líderes y entrenadores que dirigen muy bien durante el partido y son líderes también de rendimiento en el partido, pero luego hay mucha gente que son líderes en el vestuario y muchos entrenadores que dominan ese vestuario, ¿no? Hablamos mucho de eso y muy importante. Para mí en el deporte de equipo, muy importante. Decía Óscar Trejo a esta pregunta que me hizo mucho reflexionar, que él dice, claro, yo salí de muy joven de mi casa, realmente pues me educó mi familia, pero bueno, salí de la escuela pronto, tal, no sé qué, y decía como que los vestuarios habían sido un sitio donde él también se había educado, como que era parte de su educación. No sé si es así para los deportistas, especialmente para los que arrancaste muy joven. Es así, porque nosotros nos comportamos fuera de lo que es el partido y de los entrenamientos muy distinto, ¿no? Somos muy diferentes, somos personas muchas veces jugando con un tipo de carácter y de un modo y nos transformamos, ¿no? Que pasa mucho con los artistas, con los cantantes, ¿no? Como dicen, me subo al escenario, me transformo, ¿no? Los deportistas somos muy parecidos y fuera de ahí somos personas también distintas, ¿no? Con nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras familias, ¿no? Y el vestuario pues es como un nexo, ¿no? Una unión, ¿no? Ahí de todas estas cosas y es donde salen y emergen todos estos problemas y dificultades en esos momentos. Y también es, yo creo, lo más complicado de dejar, el no ir al vestuario. Más que el deporte. Más que el deporte. Lo más complicado es dejar el grupo, ¿o qué? Sí, muy difícil. Yo creo que en la vida que tú has estado en un equipo y has estado toda la vida con esa bolsa al vestuario, tus taquillas, tu grupo, tu momento, yo creo que es lo que realmente echas más de menos, más que jugar. Ajá. Oye, sigues hablando de deportista en primera persona del presente. Uno no deja de ser deportista aunque se haya retirado profesionalmente hace tantos años. Bueno, no deja de ser, como digo, no deja de ser deportista, ¿no? No practicante, pero no deja de ser deportista, por lo menos en la mentalidad. Yo creo que eso es lo que el deporte también te deja dentro, te enseña. Que ahí te enseña tantas cosas que luego al final te las llevas pues más adelante, aunque luego no practiques deporte en tu misma vida del trabajo, de la familia, de otra vez del grupo de amigos y tal, pues al final siempre intentas actuar como actuabas en ese momento, que son los momentos donde más resultados quizás has conseguido, donde te has encontrado más a gusto. Pero también los deportistas, con el nivel de autoexigencia que tenéis muchos, si esa forma de vivir la lleváis fuera, igual también entiendo que puede ser un poquito insoportables para vuestra familia o para vuestro entorno. Has acertado. Si están escuchando a mis hijos y mi mujer, digo, has acertado. Sí, somos un poquito, digamos, no insoportables, pero sí ese nivel de exigencia individual que hemos tenido durante pues toda tu vida, ¿no? Porque al final el deporte, por muy poquito que dure, digamos, dentro del contexto general de la vida, que es larga y es grande, ¿vale? Pues es tu vida intensa, lo has vivido como si fueran, yo que sé, los miles de años. Yo muchas veces le hablo a la gente y le digo, no, mira, escucha que los deportistas que hemos estado tantos años, o sea, el estar en el alto nivel 10 años, en un muy alto nivel, ya es un logro. Para un deportista es la leche, es una carrera gigante, ¿no? Imaginaros, no cuando empieza, no, estar en el alto nivel 10 años es bastante y muy duro, ¿no? Pues eso ya parece como si fuera, incluso para el que te ve desde fuera, una vida muy, muy extensa, ¿no? Muy extensa. Pero, por ejemplo, tus hijos, si te están escuchando ahora, ¿qué han pensado tus hijos cuando han dicho eso? No, ellos, exactamente, ellos han pensado. Yo soy así diariamente. Me exijo mucho yo y exijo mucho. Soy muy pesado, soy muy detallista. Soy en cualquier momento, en cualquier movimiento, en cualquier postura, en el lazo de la zapatilla. He sido así, he sido una persona que creo que mi éxito llegaba, o que el éxito llega, no tanto el mío, que también lo he querido así, pero también el de los deportistas de alto nivel, llegan en los detalles muy pequeños, ¿no? Dices, yo me tiré pues prácticamente una carrera muy larga sin tener lesiones muy grandes. Entonces yo siempre lo achaqué a ese
ponerme bien la zapatilla, a ese estirar cada minuto, a ese tengo un dolor, conocer bien por qué me duele, conocer bien si me tengo que tomar, como digo yo, una pastilla de antiinflamatorio, qué antiinflamatorio es, para qué me sirve, cómo comer, cómo tal. Entonces, estos pequeños detalles yo creo que son los que realmente te llevan un poco a la excelencia, y entonces yo creo que eso ahora, como no lo descargo en mí y no lo descargo en el deporte, pues lo descargo en todo mi alrededor, y yo reconozco que puede ser, muchas veces me siento y digo, qué pesado soy, un poquito pesadito. Que tus hijos están echados una vez, papá, el voleibol ya pasó, déjame tranquilo, ¿o no? Sí, porque lo llevo todo hacia esa línea del deporte. Yo muchas veces, pues a lo mejor la vida no es deporte y no todos somos iguales. Claro. Eso también me lo dijo una amiga, que Rafa, escucha bien y piensa que no todos los que tienes al lado son como tú, y que no tienen esa mentalidad y no la tienen por qué tener. Ellos a lo mejor no quieren llegar a la excelencia, quieren vivir tranquilos y quieren estar... Entonces, si tú piensas que eso tiene que ser así siempre, te va a crear conflictos. Entonces intento mediar, darme cuenta a tiempo. Y eso en un deporte de equipo, en todos los vestuarios hay 1, 2 o 3 que son así como tú, ¿no? Y luego hay otros 2. Siempre, a mí me dijo un entrenador de baloncesto una vez, dice, yo tengo 12 jugadores. Dice, yo sé que hay al menos 2 o 3 a los que no les gusta jugar a baloncesto. Están en esto porque son altos y ganan dinero. ¿Eso cómo se lleva? Cuando tú tienes esa personalidad y a lo mejor pues otros compañeros no, y los necesitas para ganar. Qué gran satisfacción y qué gran reconocimiento cuando piensan los demás que tú eres una persona que hace funcionar el equipo, o que hace que los demás se muevan en esa mentalidad. No es verdad, y lo tienes por muy alto que estés en el nivel del deporte, en un deporte de equipo. No todos los jugadores son de la misma manera, no todos los jugadores son de esa mentalidad, y no todos los jugadores son de empujar todos los días. Otros son, como te he explicado antes, muy buenos fuera haciendo ese vestuario, otros muy buenos dentro, y hay que buscar ese nexo, que ahí está también el entrenador, no solo el entrenador, el grupo técnico, desde el fisio al segundo, al tercer entrenador, o al directivo, o incluso a la misma parte de los federativos, a buscar ese objetivo común. Y para mí, yo creo que el poder llevar y ayudar a que esos deportistas funcionen como tú quieres, o como quiere el entrenador, o como quiere esa federación, para que se lleguen los objetivos, pues bueno, como dices tú, hay 2, 3, 4 jugadores dentro del equipo, y los demás vienen empujados un poco por ese liderazgo. ¿Y eso vale lo mismo si tu vestuario está en Almería o si está en Japón? Porque, por ejemplo, los japoneses con la competitividad son personas muy diferentes a como lo vemos aquí. Totalmente. Pero el deporte es igual, es increíble, ¿no? El deporte, la música, lo que quieras, es igual en todo el mundo. O sea, al final acabas, aunque no sepas el idioma en ese momento, aunque los japoneses, por ejemplo, en mi experiencia propia, cuando yo estuve en los años 2000, tampoco tenían esa facilidad de hablar inglés. Yo tenía un traductor al lado, pero tú fíjate qué difícil es, con ese carácter del español, el carácter que tenía yo, pues incluso decir en ese momento enfadado cualquier cosa y que ellos se lo traducen, dices, ¿qué traducido, no? Pierde. Como ves las películas, evidentemente estamos acostumbrados a verlas, pero en versión original el que puede, pues tiene otro sentido, ¿no? Y te transmite de otra manera. Puede ser lo mismo, pero el vestuario es igual. El vestuario es lo mismo, el vestuario al final, vuelvo a repetir, hay 3 o 4 personas que dirigen ahí dentro, 3 o 4 personas que animan en ese mismo momento, que cuando hay alguien más decaído se une a ese grupo, y ese ambiente, ese carácter que hay dentro del vestuario es el carácter real del equipo, no es el que muchas veces vemos ganando o vemos perdiendo, es fuera, es donde yo creo que se cuecen las cosas. Claro, y cuando tú te retiras, jamás te retiraste con 40 años, ¿no? Así. Y dejas de hablar en estos términos a deportistas y empiezas a hablar a, pues no sé, trabajadores de la empresa que tú tienes, no sé, que tienes restaurantes o algo así, ¿no? A otras personas que no son deportistas, ¿eso qué? ¿Cómo lo reciben las otras personas? Bueno, hay que tener ese equilibrio, ¿no? Como hablábamos antes, Rafa, ¿cómo lo transportas? Muchas veces te conviertes en una persona pesada, exigente, no exigente. Vas aprendiendo, te vas adaptando. De ahí, cuando hablamos muchas veces, cuando el deportista se retira, cuánto tiempo necesita para adaptarse, a quitar de ahí esa mentalidad al mundo laboral, porque ya no es tu equipo, ya no tienes un equipo de selección española, ni de club de campeón de Europa. Estás tratando también con personas que a lo mejor no quieren ese o no tienen ese nivel de exigencia, ¿vale? Tú estás ahora mismo liderando, pero tienes otro tipo de equipo. Entonces, a mí me ha venido muy bien adaptarme mucho, intentar bajar un poquito el listón, irme a la parte más humilde
de Rafa Pascual e intentar que la gente, el grupo y el equipo entienda que estás trabajando para ellos, ¿no? Y que eres uno más. Eres uno más, que sí, que en ese momento a lo mejor lideras. Yo creo que es la mejor manera de liderar, convencer a los demás que eres uno más y que te pueden seguir, e intentar bajar sobre todo, yo creo, ese nivel de humildad, no pensar que sigues aquí siendo el mejor del mundo y adaptarte un poquito a la mayoría de las personas e intentar dar lo que tú tienes a todos los demás y que ellos entiendan que estás trabajando para ellos, ¿no? Pero bajar sobre todo un poquito el listón. Yo tenía 13 años en Barcelona 92. Es un evento que marcó mi vida como la de tanta gente de mi generación, la de un poquito después y la de un poquito antes. Yo creo que cuando eres adolescente, ¿no? Los Juegos de Barcelona. Pero claro, ¿cómo le explicamos a la gente qué era España en el año 92 cuando de repente, de la nada, pasamos de los Juegos de Seúl, que fuimos un desastre, a que de repente en Barcelona 92, ese baño de autoestima que nos vino? ¿Cómo le puedes definir a la gente cómo era aquella España? Sí. Bueno, España ha sido siempre maravillosa. O sea, yo la recuerdo a nivel deportivo, pues evidentemente con condiciones peores de trabajo en los años 80 que ahora, ¿no? Ojalá, pues seguramente dices, ojalá hubiéramos tenido esas condiciones, pero a lo mejor las condiciones que hay ahora, pero a lo mejor con esas condiciones no hubiéramos trabajado de la misma manera, con ese ímpetu o con esas ganas de mejorar, ¿no? Tan grandes, ¿no? Porque cuando lo tienes todos, pues el nivel de mejoría pues es más pequeño. Barcelona 92, lo que yo diferencio de aquellos años que empezamos en esa preparación y en esa idea de los Juegos Olímpicos es que nos dieron una esperanza a todos los deportes. Sabes que en los Juegos Olímpicos, cuando eres anfitrión, todos los deportes van directos ya clasificados. Fue una oportunidad para nuestro deporte, igual que para otros deportes, y no queríamos dejarla perder. Creo que todo el mundo, incluso en el país, en el mismo Barcelona, los voluntarios, lo hemos hablado muchas veces, se habla mucho de esto, pero es que fue así realmente. Era un objetivo común, era un objetivo de país, era un objetivo del deporte, pero no solo del deporte. Queríamos quedar bien, queríamos ser visibles a nivel internacional y yo creo que se consiguió. A día de hoy sigo hablando con compañeros, siguen haciendo Juegos Olímpicos. Ahora tenemos a París, otra capital, una gran capital que seguramente hará unos Juegos fantásticos. Yo jugué allí y hablaba con otros compañeros que ahora están en la directiva de la organización, que fueron compañeros también míos en clubs que eran franceses, y me hablaban que el recuerdo de Barcelona es como el recuerdo único de los Juegos de siempre, ¿no? Entonces, eso es porque supimos transmitir eso. Eso es lo que transmitimos, fue un objetivo en común, un objetivo común de todos. Y ahí logramos un gran salto en el deporte, un gran salto. Pero yo creo que es un salto, yo a lo mejor estoy un poco obsesionado con el juego del Barcelona 92, pero me parece que le dan un salto a este país. Pasa un país sin mucha autoestima, porque salíamos de una dictadura, los 80 son unos años complicados, y de repente en el arranque nos vemos expuestos al mundo, como que de repente organizamos cosas y que todo el mundo nos mira, de repente Barcelona se convierte como en la cuna de la modernidad casi del mundo, a pachas, con un país con unos niveles de corrupción altísimos, en la que la gente hace dinero y nadie sabe muy bien de dónde y cómo. La ebullición de España en el año 92 la hecha, y de repente aparecéis una serie de personas que eres deportistas, y había nombres que sí conocíamos, pero yo, que con 13 años me gustaba mucho el deporte, Javier García Chico, no sabía ni quién era, Rafa Pascual, no sabía quién era, o sea, había un montón de gente que no sabía quién era, que de repente se ponían ahí y eran la hostia. Cuando nosotros no habíamos ganado nada, que teníamos la autoestima fatal y todo mal. No sé si, igual tú eras muy joven, si los deportistas teníais la noción como de que no estabais haciendo solo deporte, sino como que estabais levantando un país de cierta manera, o estabais representando un país en un momento que era súper importante. Hombre, yo creo que hay en el vóley en concreto había incluso, voy a poner el ejemplo personal de este grupo, porque fue algo increíble, igual que fue algo increíble el grupo de hockey, de las chicas de hockey, igual que mencionado a Javier García Chico, pero otros muchos deportistas que estábamos juntos. Evidentemente ha habido deportes como el waterpolo, como otro que hemos sido y siempre seguimos siendo protagonistas, no más allá. Evidentemente tenemos el seleccionador que formó parte de ese Dream Team, ¿no? Fantástico, y ellos, pero el balonmano, el baloncesto, hemos sido siempre, en deporte de equipo hemos estado ahí presentes, pero es verdad que España ha generado siempre algún vencedor, ¿no? Hablamos suelto, ¿no? Creo que deberíamos trabajar también más en conjunto como se trabajó aquella vez. Eso es. ¿Vale? Y no esperar a que salgan talentos muchas veces de la nada, que nos sigan salvando, y que tenemos en muchos de los deportes conocidísimos. Si hablamos, prácticamente los españoles siempre tienen un puesto en el top 10
casi seguro, ¿no? Dentro de casi todos los deportes. Te pones a mirar, aunque no lo conoces, y dices, hombre, pues tenemos un español en cualquier otro deporte. Digo, joder, y destaca, ¿no? Pero esto es un poquillo aislado, porque luego siempre cuando hablas con los deportistas dices, joder, es que estoy medio solo, ¿no? Lo estoy haciendo, pero me gustaría que nos ayudaran más, que nos apoyaran más y tal. Bueno, y en Barcelona eso pasó y yo creo que fue en general ese vuelco. Pero en el caso del vóley, muchísimos de los jugadores que se prepararon 16 meses de concentración permanente. Nosotros estuvimos casi 4 años, pero hubo un momento que tuvimos que decidir de concentrarnos y nos concentramos 16 meses. Quiere decir que ahí había padres de familia, trabajos, ¿vale? Tanto en lo privado como en el funcionario, porque dices, estaba trabajando por el funcionario en tal sitio. O sea, tuvieron que pedir excedencia en los trabajos, dejar el trabajo, dejar la familia, los hijos, en un momento de jóvenes con niños pequeños y venirse a concentrarse a vivir con el equipo nacional 16 meses. Con un solo objetivo, de que el vóley explotara, con un solo objetivo de que el equipo funcionara y fuéramos un gran equipo, porque luego, después de ese Barcelona 92, muchos de esos deportistas lo dejaron. ¿Ah, sí? No hubo un objetivo profesional de contratación, de seguir viviendo el deporte, un objetivo de Barcelona 92. Oh, pero eso es súper bonito. Eso fue tremendo. De hecho, con todas las dificultades que pasamos en esos meses, no solo nuestro deporte, sino todos los deportes, porque, como volvemos a repetirlas, éramos todos, digamos, novatos en una parte, muchos de nuestros deportes eran novatos y no teníamos muy claro cómo se tenía que preparar. Salíamos al extranjero, hablábamos ahí, trajimos deportistas, en nuestro caso un cubano, que trajera cómo preparar unos juegos, cómo jugar unos juegos, ¿vale? Todas esas dificultades nos hacían cada vez más fuertes y esa gente que tenía ese compromiso, que había dejado todo por hacer eso, no te permitía fallar. No te permitía venir al entrenamiento y no entrenar. Yo eso se lo explico a mucha gente. Dice, ¿cómo ibas a decirle a ese padre de familia que lo había dejado todo, que hoy no te apetece? ¿No? Entonces, yo creo que todo eso fue ese sacrificio, ese objetivo común tan fuerte y ese no sacrificio, compromiso, porque lo hacíamos porque nos gustaba, evidentemente. Yo no me gusta llamar eso sacrificio. El deportista no hace sacrificios, elige. Esa es mi visión. O sea, yo no puedo decir que yo he estado sacrificado toda mi vida. Yo no. Yo sigo feliz toda mi vida porque hacía lo que me gustaba y encima era profesional y podía vivir de esto. O sea, que yo de sacrificios, bueno, lo que he tenido que tomar decisiones. Pues no estoy con mis padres, me tengo que ir. Tengo que llevarme a mi familia a un país, tengo que llevármela a otro país. Los sacrificios los hacen quien te acompaña, más que tú. 16 meses concentrados. ¿Dónde? Pues estuvimos mucho tiempo dividimos la parte, pero la gran parte que tuvimos más juntos, estuvimos en Granada. Una ciudad preciosa. ¿En el CAR? No, porque no estaba el CAR. Estaba en la montaña, no estaba hecho ese. Nosotros nos concentramos cuando estábamos los primeros años fue en la Blume en Madrid. Antigua Blume de Madrid, ahora es el Centro de Alto Rendimiento, y se cerró esa Blume. Cuando abrieron en el año 89 estuvimos en Barcelona, y entonces en el Centro de Alto Rendimiento de Barcelona ha sido prácticamente nuestra sede durante muchos años, no solo de esa parte de Barcelona 92, que abrió en el 89, pasamos ahí unos pequeños años, sino que luego ha sido prácticamente nuestra sede durante muchos años, de la selección hasta prácticamente el europeo del 2007. ¿Granada dónde? ¿No? Pero en Granada estábamos divididos en apartamentos. ¿Qué dices? Sí, divididos en apartamentos, que buscamos esos apartamentos, la federación buscó, tuvo ese gasto y todas esas cosas, y entrenábamos en el pabellón nuevo y entrenábamos en la universidad también, en los pabellones de la universidad. ¿Tú con quién vivías? De Granada. Yo vivía con 2 compañeros más. ¿Durante 16 meses viviste con esta persona? Sí. Y ahí estuvimos de 6 a 8 meses en Granada, pero estuvimos 16 meses concentrados en el CAR y luego la última fase en Granada. ¿Y cocinabais vosotros y hacíais vida normal? ¿Cómo es eso? Sí. ¿Y qué os pagaban? Nos daban. Ahí teníamos contratos de becas con la parte de lado que llegaba para el vóley, pues los acuerdos los teníamos con la federación. Teníamos acuerdos económicos de becas y de ayudas para Barcelona 92, cada deportista en la suya. Sí, entonces llegasteis a la pista de Barcelona y claro, comíais el red. Sí. Nuestro caso fue uno, pero vamos, yo creo que todos los deportistas de aquella época. Luego vuelvo a repetir, es que hubo otros deportes que también sufrieron mucho, como el hockey, y resulta que a las 2 semanas o a las 3 semanas veíamos que las chicas de hockey, siendo medallistas olímpicas, tenían dificultad para poder volver a jugar en sus equipos profesionales. Entonces, fue todo una maravilla, fue todo un objetivo genial. Creo que se le dio una vuelta a todo nuestro deporte y ahí yo creo que empezamos a creer que realmente podíamos estar donde estamos ahora. Y luego tu aparición
que es una aparición muy estelar, porque de repente es un tío guapísimo, que saltaba un montón, que además tenías un carácter como muy español, porque eras como un tío que era muy bueno, pero era como toda esa garra y todo ese equipo y tal, y de repente tú pasas, para mí, niño de 13 años, de una persona absolutamente desconocida a decir, pero este pibe de dónde sale. Entiendo que en la España del 92, que no es la de hoy, en la que los ídolos están repartidos, sino que estaba todo mucho más concentrado, tú pasas de 0 a 100 bastante flipante, de reconocimiento, de popularidad y de... ¿no? Fueron unos años, yo creo que para los que, digamos, un poco de mi edad, los contemporáneos de mi edad, empezamos por muy jóvenes a la preparación olímpica. Empecé con 17 años, empecé en el equipo nacional con 17 años. Entonces esos 3, 4 años hasta Barcelona 92 fueron una suerte también. Yo me junté con toda esta gente como te he dicho ahora, veterana, esta gente que ya tenía su familia, sus trabajos y demás. Entonces yo tuve una suerte de poder unirme a un objetivo tan grande y encima venir empujado por todo este compromiso y toda esta gente que me enseñó, aparte de jugar a vóley, a cómo crecer, cómo formarme y cómo hacer. Entonces es muy fácil, es muy difícil. Dentro de una parte deportiva se habla siempre de deporte, pero para la persona realmente que lo más importante es ese objetivo y es ese Barcelona 92, pero ya no te habla de deportista profesional, sino te habla de profesores o ingenieros o con familia y demás, pues también eso ayudó a que me educaran, y para mí eso me vino de una forma, digamos, como un regalo, para luego yo empezar a los 21 años, después de Barcelona 92, en mi deporte profesional, porque yo sí quería ser deportista profesional. Entonces, ese Barcelona, pues esa preparación fue un regalo. ¿Y tú cómo vives de repente ser tan popular? Digamos que viene un poquillo después de Barcelona. Esto no es... Y en Barcelona, evidentemente, se empieza a hablar del voleibol. Nosotros estamos jugándonos una posible entrada en los 4 primeros contra Cuba en el Palau Sant Jordi. Todo lleno, se hicieron partidos fabulosos, un montón de fans, los pabellones llenos y demás. ¿Cómo lo llevo? Yo iba ciego, porque al final... estaba viviendo un sueño. Cuando tú estás viviendo un sueño y eres tan joven, pues yo creo que no te das cuenta de lo que está pasando alrededor. Después sí, después empiezas a ver que aquello ha habido un movimiento, que tu deporte está cogiendo una cierta popularidad y que muchos de esos mayores se retiran y que estás quedándote tú ahí como... Yo no me refiero tanto como en el deporte como en la vida. Es decir, tú de repente sales por la calle y es distinto a como era unos meses antes, y supongo que es las típicas cosas de que de repente una marca te regala un coche o te lo estoy poniendo, o cosas de estas. O sea, ¿qué cosas te pasaron en aquellos momentos que decías, uy, ¿esto por qué? Sí, bueno, me pasaron cosas muy importantes porque... Pero lo viví. Te digo, por eso te hago este hincapié con la gente mayor. Es que me habían bajado muy a tierra. ¿Ah, sí? Sí, me habían dado bastante bien. Me habían dicho que evidentemente yo podía llegar donde quisiera. Muchos de ellos me apoyaron mucho, pero también me enseñaron a comportarme, a la disciplina, a saber dónde estoy, a saber que era el joven, a saber que me quedaba mucho camino por delante, que esto era el inicio y que no eran los Juegos Olímpicos. Ya después de aquello ya habíamos conseguido cierto objetivo, que ahí empezaba todo. ¿Vale? Y que para mí empezaba, para muchos de ellos no, pero ellos me enseñaron durante muchísimo tiempo a tener los pies en el suelo. Entonces, lo único que me dediqué es a pensar dónde yo podía llegar, ¿no? Y seguía en esa nube, dónde yo podía llegar. Yo tenía objetivo de irme con los mejores. De hecho, jugué unos años en Unicaja, Almería, un año más y en el 93-94 ya me fui para Italia. Y ahí me volvieron a dar otro golpe de humildad, porque me tuve que ir para Italia. Yo pensaba que estábamos Rafa Pascual, joven, ya había jugado en los Juegos Olímpicos, había jugado en Unicaja, partidos de un Campeonato de Europa, y la segunda. Pero tuve que irme exactamente por la puerta de atrás y empezar otra vez con mi objetivo. Incluso, ya te digo, Unicaja quería que yo me quedara ese año todavía jugando allí, porque estábamos muy bien, habíamos ganado bastantes cosas, teníamos Copa de Europa, tenían un objetivo, tenían una cantidad de dinero que había venido impulsado por esa imagen también de Barcelona 92, y querían que me quedara allí. Yo, en cambio, me fui incluso, como digo yo, y lo digo muchas veces, ganando menos, pero quería irme a comparar. Y ese año después de Barcelona 92, en el que tú sigues viviendo en España y pasas de ser una persona anónima a no serla, ¿cómo lo vive un chaval tan joven? Lo vive bien, yo lo vivía bien por eso mismo, porque me habían
dicho que esto empezaba y que si quería llegar arriba, y yo tenía como el objetivo de llegar muy arriba, y yo quería llegar a ser el mejor, todo lo mejor que yo pudiera, pues sabía que ese era el camino, estando tranquilo y siendo humilde. Entonces lo viví muy bien, pero lo vivía de otra manera, lo vivía creyéndomelo de verdad, ¿vale? Y eso quiere decir que yo soy de los que piensan que un deportista para llegar a nivel se lo tiene que creer. Si se compara y no se ve posible, y si no se ve mejor que los demás, ese creer que puedes ser mejor que los demás, o que tienes las condiciones para poder ser por lo menos como todos los que están ahí arriba, o mejor que los que están ahí arriba, no llegas, ¿no? Entonces eso me dio ese empuje de creérmelo. Yo me lo vivía creyéndomelo, pero con los pies en la tierra, con mucho carácter, porque eso sí, con muchísimo carácter, y buscando que todos los demás, evidentemente, en el equipo se creyera lo mismo. Ese fue mi objetivo, porque podíamos seguir creciendo. ¿Qué llamada tuviste en aquellos tiempos que te sorprendió más? ¿Alguien que te llamara o alguien que te contactara que dijeras, pero esta persona, ¿de dónde? Porque los deportistas nos pasan cosas muy locas. De repente, pues no, me entiendo que te llamara José María García para hablar, pues ya sería un tema, pero que supongo que de muchos sitios también, de muchos medios nos llamaron. Esta parte del fenómeno vóley de Barcelona 92, pues nos llamaron de todos los sitios, pero por desgracia, cuando acabas un ciclo olímpico, empieza un mundial, o como digo yo, en 2 años, y empieza otro ciclo olímpico. El deportista no para de intentar conseguir resultados para seguir ahí. Si no, lo tenemos visto el otro día en el equipo, ¿no? O sea, al final dices 15 copas, 3 copas de Europa, 4 copas de Europa, ¿cuántos Grand Slam? Si te cansaras o te valdría un éxito, te pararías, ¿no? Entonces, por desgracia, y por satisfacción, sabes que si pierdes, tienes la posibilidad de recuperarte porque tienes otra competición por delante, y lo único que quieres es seguir compitiendo para seguir ganando lo mayor posible, para llevar esa satisfacción y, como te he dicho antes, para conseguir ese éxito que no te lo da otra cosa para mí en la vida, ¿no? El éxito deportivo. Y tú te ves todos estos años viviendo fuera. Cuneo, yo no sé ni de dónde está, pero sé que jugó en Cuneo. Esto es una cosa de cultura popular de la época. Has jugado en muchísimos países, has estado muchísimo tiempo fuera. Llegas, estás en Francia, te retiras con 40 años y pides la vida laboral en España. ¿Y qué pone ahí? Bueno, sí, es otro caso un poquito complicado que ya comentamos aquí. Uh-huh. Bueno, comentamos con otros compañeros. ¿Qué pasa? Pues lo que uno no quiere que pase, que dice, bueno, he hecho todo esto, he hecho lo que he sido súper feliz, he conseguido resultados, me han reconocido mi trabajo, porque si soy sincero, todos vosotros, todos los medios de comunicación y demás, yo siempre lo digo, me dice la gente, joder, Rafa, no te falta algo, ¿tú crees que has estado reconocido? Yo creo que sí, mi persona como deportista y como personaje yo he estado reconocido, sigo estando reconocido, o sea que no me puedo quejar, soy muy feliz, no he sido en ese aspecto a nivel deportivo muy reconocido y muy agradecido, de verdad, a los medios de comunicación. Pero luego llega una parte que acaba el deporte y empiezas a ver tu vida y ves que estás colgadillo, que te faltan un montón de cosas, que no puedes empezar una vida así como el que dice normal, laboral, traer a la familia otra vez a España, porque, como tú bien has dicho, yo prácticamente jugué 15 años en Italia y otros 10 años en el extranjero, o sea, me tiré 25 años casi fuera de mi país. No fuera, porque yo vivía aquí para estar en la selección, estuve 20 años en la selección, nunca dejé el equipo nacional, y veo que esos 20 años de equipo nacional, pues cuando acabo digo, coño, parece que con las satisfacciones que me han dado, con lo bien que lo hemos hecho, con el esfuerzo que he dado, el Ministerio de Seguridad Social no lo veo igual. Bueno, no lo veo igual porque las leyes son las leyes. Ahora que estamos un poquito más informados, estamos viendo de que no es todo tan fácil, ¿no? Claro, tú, por ejemplo, ¿dónde has cotizado? Claro, lo que más nos extraña a los deportistas españoles es que nosotros hemos hecho 20 años de selección española y no cotizó nadie por nosotros. Claro. Que lo teníamos que haber hecho nosotros individualmente, bueno, pues a lo mejor Rafa Pascual con 30 años o equipo, o a lo mejor con una visión o un manager que tenía, pues tenía que haber tomado decisiones o haber incidido en la selección española, pero yo pensaba que eso se daba por hecho, ¿no? O sea, tú has cotizado en Italia. Claro, yo a nivel profesional yo cotizaba donde trabajaba, donde tenía mi contrato, evidentemente. Entonces hay
países que tienen convenio parecido al que tiene el español, y entonces el deportista viene por una parte de becas y demás, y no cotiza en la seguridad social, y otros, como Francia y demás, que sí, que eres el jugador profesional, y la cotización, tienes tu paro y tienes tus cosas, ¿no? Aquí no pasa eso, pero ese es mi caso particular, que yo jugaba en equipos y luego venía a la selección. A nosotros nos compete, yo estoy aquí en España y hablo de España. Evidentemente, hablo de España. Tengamos en cuenta que yo tengo la suerte de poder jugar fuera y ganarme la vida también fuera, pero es que hay otros deportistas que solo han competido para la selección española y para nuestro país. Llámense las becas deportivas, llámense pues otros deportes como la gimnasia, que tenemos el caso, como te decía, la halterofilia, bueno, pongamos un montón de deportes que vienen ayudados con esas becas del Consejo Superior de Deportes y con esas becas del Estado. Claro. Entonces, pues bueno, cuando eres joven no pienses en esta cosa. Yo te vuelvo a repetir, yo empecé a ser profesional a los 20, 23 años. Yo podía haberme enterado un poquito más cosas y a lo mejor preocuparme de qué pasaba con la selección española y por qué no cotizaban. Pero una niña de gimnasia a los 14 años, claro, que le estés diciendo que por qué no cotiza, me parecía un poquillo... Claro, duro. Habría que tutelar más este tipo de cosas. Evidentemente sí. Y tú con 40 años dejas de jugar voleibol, tienes este vacío que dices, ¿no? De la competición, que entiendo que por mucho que tú hayas elegido cuándo dejarlo y todo, se tiene. Con 40 años puedes estar en medio de la crisis de los 40, nunca sabes, y ves que tu vida laboral en España está en blanco y que tienes que empezar a construir de cero una vida, un futuro, entiendo que con pues un momento complicado. ¿Cómo lo fuiste llevando? Bueno, al final te apoyas mucho a la gente que tienes cerca. Vuelvo a repetir, yo tuve la suerte de estar trabajando y poder haber ahorrado algo de dinero, entonces me vine con la intención de tener tiempo para adaptarme. Porque yo sí que era consciente, ya con 40, 42 años que me retiré en Francia, de que eso llegaba. Yo tuve la suerte de poder retirarme un día en la terraza de mi casa y decir, no juego más. Eso no pasa muchas veces, ¿eh? La parte traumática fue más por la parte del vestuario, de dejar, como hemos hablado antes, de dejar hacer una vida que me hacía feliz, ¿vale? Pero no porque llegara por una lesión o porque ya no me llaman más el equipo nacional o a una temprana edad. Pongo ejemplos de muchos deportes que se empiezan desde muy jovencitos y acaban a los 24, 25 años. Es que no es lo mismo a los 25 años que a los 40. A mí me dio tiempo a construir paralelamente mi retirada, ¿vale? Entonces... sufrí menos esa retirada, pero la sufrí mucho porque lo que a mí me gustaba era hacer deporte. Y siempre pongo ese ejemplo, da lo mismo. El contrato, la cartera, la cuenta corriente. El deportista cuando se retira sufre mucho, como cualquier otra persona que lleva 20, 30 años haciendo un trabajo y lo tiene que dejar. Pero sobre todo, yo el deportista entiendo que es distinto porque empiezas de pequeñito. Yo empecé a trabajar de periodista con 24, no es lo mismo que llevar jugando desde que tienes 10 años a voleibol, o 12, o 8, los que sea. ¿No? Es que es tu vocación. Tuve la suerte de que yo desde pequeño quise ser deportista y llegué a ser deportista. Es que era mi vida. Entonces sigue siendo mi vida. Yo tengo esa mentalidad y sigue siendo mi vida el deporte. Por desgracias, no hago deporte. Ahora, me refiero, no hago deporte, no estoy metido en el ambiente deportivo. Siempre consigo estar, pues bueno, pues con vosotros y con la llamada de las instituciones y demás, en el candelero como deportista un poco conocido, evidentemente, de mi deporte. Pero no estoy trabajando en mi deporte. Pero tú eres una persona que daría mucho por tener 30 años y volver a ser jugador de voleibol profesional. Mira, yo no voy a decir el nombre, pero perdimos un deportista fabuloso, fantástico, a muy temprana edad, y coincidí con la hija y le dije, no estés triste, porque tu padre fue muy feliz. Si a mí me tuvieras que decir a día de hoy qué cambiarías por vivir tu vida y cuándo te irías, pongamos drástico, ¿vale? Porque yo lo que sentí en ese momento, la vida que nosotros hemos vivido y que vivimos durante los años que hacemos deporte y en los que hemos tenido éxito y hemos vivido esas posibilidades de estar en los Juegos Olímpicos, ganar medallas, estar allí, a mí no me importaría que me acortara la vida si me diera la vida. Con eso te digo todo. Quiero decir que con muy temprana edad dijeras, bueno, vas a vivir tu vida, pero te vas a ir a los 50. No quiero decir que, ¿por qué? Porque tú piensas más en los demás, pero si tú fueras soltero y no tuvieras hijos y no dejaras a nadie, como digo yo, sufrir en tu casa, ¿vivirías esa vida por 50 años? ¿La cambiarías o vivirías 80 años sin haber hecho lo que has hecho? Yo quizás
Esto no es la primera vez que lo piensas. Le decía, no es la primera vez que lo pienso. Lo pensé en ese momento y le dije a la hija de este gran deportista que perdimos, ¿no piensas que tu padre fue feliz? Esa vida que él vivió, mucha gente no la puede vivir ni aunque viva 100 años. Entonces, no pienses que fue infeliz. Fue muy feliz. ¿Que lo hubiéramos querido tener aquí durante todo o más, 50 años más? Por supuesto. Pero él no pienses que él fue feliz, porque tomar las decisiones que tomó. Fue muy feliz. O sea, y yo digo lo mismo. Yo tendrías que ponerme ahí entre la espada y la pared para decidir. por recapitular, tú me estás diciendo, sin yo pretenderlo, que yo te hago un juego de estos de la vida y te digo, Rafa Pascual, trabajando toda la vida, no sé, teniendo restaurantes de que tiene 20 años, que te vaya más o menos bien, vivir una vida hasta los 80. Uh-huh. O Rafa Pascual, deportista en la vida que ha vivido, y me dicen, pero te tienes que morir a los 50, tú eliges morirte a los 50. Sin teniendo en cuenta... Vamos a ser muy drásticos. Sin tener en cuenta la vida de mis hijos, claro, evidentemente. Has dicho eso, y es Yo verdad creo que el que se va deja mucho dolor. Claro. Yo creo que el que se Si va fueras deja solo mucho tú, dolor. si tú estuvieras solo en el mundo. Pues a lo mejor yo creo que muchísimos de nosotros decidiéramos, por favor, repetir mi vida. Yo he sido muy feliz. Yo he sido muy feliz. La hostia, He eso. sido muy feliz. Yo creo que es una de las cosas por las que luego no me han ayudado. Me han ayudado. Digo, es que yo siempre lo comparo. Yo siempre, como digo, veo el vaso medio lleno, no medio vacío, ¿vale? Yo siempre pienso que lo que he vivido yo, siempre me pregunta la gente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Digo, bien. Digo, no voy a decir mal, digo, no sería justo. Yo creo que no sería justo decir que Rafa Pascual está mal por muchas dificultades o por cosas injustas, como hemos hablado antes, que creo que son para muchos deportistas. Pero sí que sé que muchos deportistas o muchas personas lo han pasado mal. En mi mundo hablo del deporte, estamos aquí hablando del deporte, en todos los ámbitos lo pasamos mal, pero en el deporte lo pasan muy mal. ¿Por qué? Porque luego no encuentran esa motivación o ese tiempo para poder adaptarse, no encuentran las ayudas, no encuentran el apoyo. Muchísimos de nosotros desaparecemos, ¿vale? Pero yo tuve la suerte de que no me lesioné, que no sufrí un trauma importante. A otros deportistas sí, y no es fácil llevarlo, porque todos hubiéramos querido tener la vida que tuve yo hasta los 42. Tuve una vida muy larga. Entonces dices, claro, ya me has quitado 8 años, y hasta los 50 he vivido bien. No sería justo decir que yo no he sido feliz. Evidentemente eso no quiere decir que todo sea bonito y que todo sea maravilloso. Pero claro, es una sensación tan fuerte y eres una persona reflexiva, por lo que veo, ¿no? Que lo ha pensado mucho esto y qué tal, pero es que es casi una droga. Sí, pero vuelvo a repetir, pero yo no he tenido esa necesidad. Si te digo que cuando dejé de jugar, pues el otro día empecé a ir al gimnasio, no he vuelto a ir, o sea, he vuelto a jugar, juego con mis amigos y tal, pero yo no tengo esa necesidad de hacer deporte. Me refiero, me encanta el deporte, me encanta seguirlo y esa es mi vida, pero soy consciente de que yo ya no puedo tener las mismas satisfacciones que tenía antes, las vivencias. Entonces, yo me bajo, como te he dicho antes, ese nivel de humildad y yo me voy a jugar con los amigos. Hay otros que no lo aceptan. Yo juego a vóley. Yo no tengo ningún problema de ponerme en un torneo y jugar mal y que me ganen. Yo no lo sufro porque el deporte me hace realmente feliz. A mí me hace muy feliz, ¿no? Y yo me voy a meter aquí en un... Pero bueno, como estamos entre amigos, lo voy a decir, ¿no? Muchísimo se dice, Rafa Nadal, ¿por qué sigue jugando? ¿Por qué no sigue jugando? ¿Por qué tal? Yo seguí jugando hasta los 42 años en una liga inferior. Que a mí lo que realmente me hace feliz es hacer deporte. Es muy duro no hacer ya, ganar todos los torneos es siempre el número uno. Pero yo creo que no hay que exigir a las personas que hagan deporte solo para ser el número uno. Es que te hace feliz el deporte. O sea, tú entiendes que Nadal alargue hasta que el cuerpo le diga... Yo entiendo que Nadal tiene que hacerlo hasta que él mismo se siente en casa y diga que la vida pues ha cambiado, que no es lo mismo y que él... Bueno, pero yo creo que yo lo oía también, además, que el otro día sacó la encuesta y lo vi coherente, una de las personas que decía eso, ¿no? Que decía, joder, pero y ser el 1 y el 10 el 10 es malo, o sea, quiero decir yo, no, o sea... El 10 es malo, seguir jugando a un alto nivel y haciendo ver y deleitando. A la gente de Rafa Nadal le gusta por quién es. Si Rafa Nadal decide mañana salir de las pistas, ya no le vemos jugar y no lo perdemos. Y yo creo que de Rafa Nadal no es solo el juego, nos vamos a perder la persona. Y entonces lo más importante que yo creo que hay que hacer con una persona como Rafa Nadal, y no solo Rafa Nadal, ¿vale?, es que él sigamos viéndolo de alguna de las maneras. Que el tenis no se olvide, que el deporte no se olvide de la gente como Rafa Nadal y que sigamos viéndole en ese entorno y que aprovechemos esa persona y que aprovechemos ese deportista de otra manera, pero que sigamos aprovechando la persona de Rafa Nadal.
Tú fuiste parte de la candidatura de Madrid para los Juegos Olímpicos. Uh-huh. ¿Es tan turbio la concesión de unos Juegos Olímpicos como desde fuera parece? No es una cuestión de turbio. Yo muchas veces con los compañeros me senté una vez y yo, evidentemente, yo era de los deportistas que estábamos allí, pues entonces son los que parece que están más motivados, ¿no? Que la gente que nunca ha vivido esa experiencia y que la vive de fuera y que quiere vivir una experiencia deportiva, que le emociona, ¿no? Y yo muchas veces pues les ponía el pie en la tierra, les decía, chicos, esto no es un partido, esto no es una competición, aquí entran muchos factores, entran muchos factores que ya lo sabemos. Entonces, no es que nosotros haciéndolo lo mejor posible o siendo los mejores tengamos seguro que vamos a ganar. Y así un poquito fue. Yo creo que fuimos los mejores. Yo creo que se hizo un trabajo brutal. Creo que, aun sabiendo, ¿vale? Ese equipo, aun sabiendo que podíamos tener ese no de alguno de los países o esa votación, porque al final deciden las personas que deciden, aún así nos dijimos a nosotros mismos que nosotros no podíamos fallar. Y yo creo que se hizo. Teníamos una ciudad fantástica, hicimos un trabajo fantástico, teníamos todo preparadísimo y teníamos todo, listo para poder haber sido la ciudad que hubiera albergado unos Juegos Olímpicos, por supuesto. Pero no llegó. Pero ¿y si fuimos los mejores, por qué no lo ganamos? Eso. Porque no muchas veces depende de que sea el mejor para poder ganar, ¿vale? Ahí hay un equipo, no depende solo de ti, depende también del contrario. Mucha gente dice esa frase famosa, que suelo decir mucho también yo a mis hijos, digo, yo no perdí nunca, ¿no? Esto ya me lo han oído en otras entrevistas. Digo, yo no perdí nunca. Dice, oh sí, papá, yo te he visto perder. No, a mí me han ganado. Esa frase que es importante, nosotros nos ganaron. Nos ganaron los otros países, nos ganaron la votación y las condiciones o lo externo que viniera por fuera. ¿Qué es lo externo? ¿Qué es lo externo, Rafa? Hombre, lo externo, yo evidentemente no estoy muy metido ahí en esa parte porque ahí estaban ya los dirigentes más que estaban fuera. Nosotros estábamos haciendo nuestro trabajo. Yo estaba de coordinador de deportes e interesado por las federaciones, por los deportistas. Yo hacía mi trabajo. Ahí fuera ya es otro donde yo creo que ni tú ni yo, bueno, por lo menos yo, no llego, pero sí, hombre, en acuerdos políticos, en acuerdos de países, en acuerdos económicos, en pactos, en muchas cosas que entran, que sabemos que unos Juegos Olímpicos es un evento, el evento más importante que hay. Transforma una ciudad, nos transforma a nosotros, transformó Barcelona entera, se hizo la maravilla. A los españoles. Y hizo una ciudad de Barcelona, una puerta a Europa increíble en aquellos años, o sea, fue maravilloso, y nos transformó a nosotros. Entonces quiero decir que ese poder de transformación, pues muchas veces pues la colocan donde creen que tiene que ir. Esa es Pero podemos tener claro que unos Juegos Olímpicos que son, en principio y en puridad, como el lugar donde el deporte es más puro, donde todos los valores bonitos del deporte se van a ver representados, la concesión de la sede no sigue esos parámetros. No es todo tan limpio y tan puro y no gana el mejor y el que más trabaja y más fuerte lo consigue. Bueno, es que al final el deporte no es así como nosotros vemos. Sí es los valores que transmite, sí es el deportista. Así es el entrenamiento, el equipo, el trabajo, el partido. Pero lo de fuera no. Y cuanto más intereses económicos hay, más problemas y más se diluye esos valores, más se diluyen. El ejemplo que te he puesto antes de venir a jugarnos con un libro, dejar la familia, dejarlo todo por un objetivo deportivo, lo mismo si tu objetivo es un contrato, una profesión y una parte económica y 10 personas que tienes que mantener, manager, score y tal, no es lo mismo. Sí. O sea, para el deportista sí. Porque una vez que un deportista firma el contrato, da lo mismo que lo firme por 1 euro que por 10 millones. El deportista se va a comportar igual, se debería comportar igual, ¿vale? Entonces, para el deportista sí, pero lo que es el entorno, ¿vale? El entorno, por eso te digo que el trabajo que hicimos nosotros fue maravilloso, de equipo, de conseguir un resultado, no tiene nada que ver para luego el entorno, que es lo que interesa a todos los demás. O sea, si tú tuvieras que explicar por qué Madrid no logró ser no logró ser sede olímpica, ¿por qué sería? Por el entorno. Nosotros hicimos de verdad un trabajo fabuloso. Creo que hicimos un trabajo fabuloso. Y creo que así no lo reconocieron por fuera. Y así no lo dijeron. Lo que pasa es que luego pues, hay otros intereses, hay otros países, hay otros intereses también que lo hicieron muy bien y otros países que lo hicieron muy bien. Por eso digo que también está al contrario. Me falta de respeto decir, tenía que haber ganado yo. Bueno, y los demás no. ¿Qué pasa? Que lo hicieron mal, luego trabajaron, también trabajaron.
¿vale? Pero yo creo que nosotros teníamos, vamos, esa posibilidad como el que más, y si no, un poco más que los demás, por el trabajo que hicimos y por la ciudad que teníamos en ese momento. ¿En Madrid tú crees que lo conseguirá? Yo espero que se vuelva a presentar, porque es que esa vida, ese evento, esa, digamos, Juegos Olímpicos, ese ambiente, ese nivel que se adquiere en esa ciudad o ese nivel de compromiso que se adquiere con unos Juegos Olímpicos o participando y programando en los Juegos Olímpicos es maravilloso. Creo que nuestro país debería tener otra oportunidad. También, ya no digo de Madrid, ojalá fuera evidentemente Madrid, que está preparadísima y ya lo tenemos, como digo yo, a la mitad del camino hecho. Pero si no, traer esa España otra vez en los Juegos Olímpicos sería maravilloso para el deporte español otra vez y para la gente. Si a ti ahora mismo, yo te digo, en el estado físico en el que estás, no puedes volver a ser jugador de voleibol profesional, pero si yo te digo ahora, puedes elegir el trabajo que tú quieres tener, ¿cuál dirías? Ay, Dios mío. Me gusta mucho estar con la gente. Me gusta mucho el deporte, me gusta mucho la formación. Ya lo estáis viendo, me gusta mucho hablar. Me refiero que me gustaría quedarme tranquilo conmigo mismo. Me gustaría dejar algo de lo que yo viví, lo intento siempre, incluso en las entrevistas, de lo que yo viví y transmitir a la gente más joven o la posibilidad. Entonces, la parte de formación y la parte de estar dentro del deporte, ayudando, transmitiendo, conversando. No me veo, porque no soy ni tengo un título de entrenador, ni me veo entrenando, que también podría hacerlo, y me encanta, siempre lo he dicho, me encantaría estar al lado de un grandísimo entrenador para poder acercarme a los jóvenes y transmitir lo que yo sé o cómo lo haría yo, porque muchas veces lo que dices tú es que se hace así. No, yo te digo lo que yo sé hacer o cómo lo hice yo. Luego hay otro que te dirá cómo lo hizo él, y depende del poder de convicción que tú tienes para que la gente piense que lo que hiciste tú lo quieren repetir, ¿no? Pero me gustaría estar cerca de la gente, seguir cerca de la gente y todavía aún un poquito más cerca del deporte. Pues se nos ha acabado el tiempo. Se ha pasado bastante rápido, la verdad. Y conmigo hablando, a lo mejor no se nos ha quedado con el tintero. Me ha hecho mucha ilusión conocerte. Te digo, en los niños de mi generación, para los niños de mi generación, Rafa Pascual es una persona súper top. Me ha hecho mucha ilusión conocerte. Y muchas gracias. Espero que nos veamos en alguna otra más. Hasta aquí el vestuario de relevo. Seguro que ahora más. Lo que no sé si con leyendas más grandes, pero ahora más.